Muy buenas noches San Salvador, buenas noches Iglesia Compás, buenas noches Apolos. Hoy estamos de fiesta porque hoy eh, cerramos el- los 5 primeros libros de la palabra de Dios, de nuestra Biblia. Terminamos con los 5, hoy con el libro de Deuteronomio. Y al final les voy a dejar, ya está, ya en El Salvador, ya está la gente de, mm, de Apolos, tiene ya lo que es todo lo que es el, el trabajo final para cada uno de ustedes. Y voy a decirles algo, ese trabajo final tiene puntos extra y hoy voy a apuntar a todos los que hagan preguntas hoy al final, tienen un, tienen un punto extra en el trabajo final, en el trabajo que van a hacer para para esta semana. Recuerden que el próximo miércoles es la última reunión, es el último miércoles ya del curso y ustedes lo van a tener para que puedan hacer ese trabajo. Hay gente que trabaja, hay gente que tiene que este, sacrificarse mucho para este curso y entonces quiero que tengan ese miércoles para que esa hora y media, 2 horas puedan trabajar puedan ir preparándolo y puedan armarlo de hoy en 8 y para que lo puedan presentar. Tienen tiempo hasta el 31 de julio para que lo presenten el 31 de julio. Yo voy a estar, Dios primero, en el campamento, ya el 2 de agosto, Dios primero, yo voy a estar en El Salvador, así que voy a ver algunos trabajos ya en vivo allá en El Salvador, así que va a ser un gusto para mí que usted se me arrime y me diga, pastor, yo estuve en el Pentateuco y ya hice el trabajo, qué bueno estuvo. Va a estar esto mega, hiper, super poderoso. Al final vamos a dejar ya el espacio para las preguntas como tenemos de costumbre aquí. Así que voy rápido porque tengo mucho que hablar del Pentateuco. De acuerdo a los estudios, a la gente que estudia, este libro se escribió aproximadamente en el año 1406 antes de Cristo. ¿Qué significa Deuteronomio? La palabra Deuteronomio viene de la versión griega que significa segunda ley, o también algunas traducciones le dicen repetición de la ley o repaso y renovación del pacto. Cualquiera de las tres es válida. Ya Israel está a punto de cruzar el río Jordán, está a punto de comenzar la conquista de Canaán y Moisés ya está por acabar su carrera. Recuerde que él no va a entrar a la tierra prometida, ya tiene más de 100 años, ya está a punto de entregar su alma al Creador. Ya la primera generación, la que había salido de Egipto, ha muerto, ya no existe, y la segunda no ha presenciado ni presenció las maravillas de Dios, los milagros que Dios había realizado en los primeros años. Es más, eh, ellos oían de eso y habían cosas que ni las entendían. Entonces en el libro de Deuteronomio, Moisés trata de traer a la memoria todas esas cosas para que la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida no se olvide de todos los milagros que habían pasado. Moisés escribió cada discurso de este libro, de eh, de este libro Deuteronomio se distingue de los demás libros, se distingue del Génesis, del Éxodo y del Levítico y de Números por su estilo oratorio y, y porque tiene un fervor como exhortativo, ¿verdad? Como de llamada de atención. Moisés insiste en todo el libro de Deuteronomio en que no se olviden cómo Dios
los rescató, cómo Dios los protegió, cómo Dios los alimentó y cómo Dios los guió. Deuteronomio es un llamado apasionado de Moisés al pueblo de Israel para que no se olviden de cómo Dios había hecho todo lo que había hecho por ellos. Hay 7 propósitos que saqué, que saqué de este libro, que lo voy a resumir y después los vamos a ver cada uno de ellos. Número 1, recordar la fidelidad de Dios. Ese es uno de los primeros propósitos de este libro. Moisés repasa toda la historia para mostrar cómo Dios ha guiado a su pueblo por el desierto. Otro propósito es renovar el pacto con Dios. Israel renueva su compromiso de obedecer y amar al Señor antes de entrar a Canaán. Otro propósito es llamar a obedecer a Dios por amor, no por obligación. La obediencia, Moisés quiere que el pueblo entienda que la obediencia no es solo legal, sino que es relacional, nace del amor a Dios. El cuarto propósito es de que se instruya a la nueva generación. Moisés prepara a los hijos de los que salieron de Egipto para vivir ya por la ley que ya ellos tienen, que fue dada en el Sinaí. El quinto propósito es presentar bendiciones, presentar las bendiciones y las maldiciones. Mostrarle a los de la nueva generación cuáles son las consecuencias claras que hay de obedecer o de desobedecer. El sexto propósito es prepararse para entrar a la tierra prometida. Moisés está preparando al pueblo de cómo vivir como pueblo santo en la nueva tierra. Y por último, el séptimo propósito es anunciar al profeta que viene, al profeta venidero, es anunciar a Jesucristo. Ya es la profecía del futuro líder que va a hablar en el nombre de Dios, o sea, presentar ya a Jesucristo. Entonces arranquemos con el primer propósito, recordar la fidelidad de Dios. Y déjeme decirle algo, eso es un mandato de ayer, de hoy y de siempre. Es un mandato, recordar la fidelidad de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Yo quisiera que estén muy atentos hoy porque vamos a ver mucho de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice, acuérdate del camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Se los repito. Esta es una versión, creo que es no sé si es la versión Reina Valera o es nueva versión internacional, pero es acuérdate del camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Bueno, Dios no solo liberó de Egipto al pueblo de Israel, sino que lo sustentó, lo guió y lo corrigió durante todo su caminar por el desierto. Y Moisés repite muchas frases. Acuérdate y no olvides. Eso lo dice varias veces. Y lo dice recordar para obedecer, recordar para confiar. Ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, Deuteronomio capítulo 8, versículo 6 dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. O sea,
Moisés enseña que recordar lo que Dios ha hecho debe motivarnos a obedecer. No por miedo, sino por agradecimiento. Y eso me gusta mucho. Hasta el día de hoy, nosotros deberíamos de vivirlo. Deberíamos de vivir agradecidos con Dios y deberíamos de obedecerlo, no por miedo, más bien por agradecimiento. Dios ha sido fiel, por eso podemos confiar que sus mandamientos son buenos. Dios ha sido fiel, aun cuando Israel ha sido infiel. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, o sea, o más numerosos, os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais insignificantes de todos los pueblos, entre todos los pueblos. Y el versículo 8 dice, ¿por qué? Dice, sino por cuanto Jehová os amó. Ahí lo dejo, porque Jehová os amó. Israel falló muchas veces, pero Dios nunca dejó de cumplir sus promesas. Su fidelidad, la fidelidad de Dios no dependía de los méritos del pueblo. Y hasta el día de hoy, la fidelidad de Dios no depende de lo que usted haga, depende del amor que tiene Dios y el compromiso que tiene por su pueblo. Moisés lo que quería era transmitir la fidelidad de Dios a las nuevas generaciones. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, no es necesario que lo busquen, pero ahí dice, y la repetirás a tus hijos. O sea, eso era lo que él quería, que repitieran a los hijos, a las generaciones, la fidelidad de Dios. Y no bastaba con recordar en lo privado. Moisés quería que se enseñara y que se compartiera lo que Dios había hecho. Y para Moisés, y creo que tenía razón, él decía, enseñarles esto es formar una cultura de fe y una cultura de gratitud. El segundo objetivo que vamos a ver es renovar el pacto con Dios. Entonces arranquemos primero explicando qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo solemne entre dos partes, en este caso entre Dios y el pueblo de Israel. Dios hizo un pacto con Israel en el monte Sinaí, allá en Éxodo, ¿se acuerdan? Y ahora en Deuteronomio lo renueva con la nueva generación. Este pacto incluye bendiciones por obedecer y consecuencias por desobedecer. Miren lo que dice Deuteronomio 5, capítulo 5, versículos 2 y 3. Miren lo que dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Ninguno de ellos estuvo ahí. Pero Moisés aclara que el pacto no era solo con los que habían muerto, el pacto no era solo con los antepasados, sino que también el pacto era con la generación presente. Cada generación debía de apropiarse personalmente del compromiso con Dios. Y entonces, ¿por qué renovar el pacto? ¿Por qué? Ya habían pasado 40 años desde que se había hecho el pacto en el Sinaí. Muchos de los que estaban ahí, o muchos de los que estuvieron por primera vez, o todos los que lo habían escuchado ya habían muerto. Moisés estaba guiando al pueblo a renovar su compromiso con Dios antes de que entrara a la tierra prometida. Moisés sabía que si ese pacto no se renovaba antes de entrar a la tierra prometida, no se iba a hacer. En Deuteronomio capítulo 26, versículos 17 y 18 dice, hoy has declarado
solemnemente que Jehová es tu Dios. Estoy resumiéndolo. Y que andarás en sus caminos, y que guardarás sus estatutos, y guardarás sus mandamientos, y sus decretos, y que escucharás su voz. ¿Y qué más dice el 18? Y Jehová ha declarado hoy que tú eres su pueblo. O sea, exclusivo el pueblo de Dios. Renovar el pacto implicaba obediencia. Y no solo era un acto emocional o simbólico. Moisés estaba declarando que era una obediencia activa a la voluntad de Dios. Los mandamientos no debían de ser carga, sino parte del pacto que nos guiaba a vivir en bendición. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes, versículo 13, los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Sabe qué era también renovar el pacto? Era elegir la vida. Deuteronomio termina, y voy a terminar, voy a hablar del versículo final. Deuteronomio 30, versículo 19. Deuteronomio termina con un llamado poderoso. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Renovar el pacto no es una obligación religiosa, es una elección diaria de vida. Por eso yo me gozo cuando hacemos el devocional todas las mañanas, porque el devocional, ¿sabe qué es? El devocional es renovar el pacto, es renovar que estoy obligado a buscarlo, es renovar la elección diaria de escoger vida en lugar de muerte. Dios ofrece al que escoge la vida, le ofrece bendición, protección y propósito a quienes se mantienen fieles a Él. Y hoy yo los estoy llamando a ustedes, hoy, a renovar ese pacto. Como creyentes en Cristo, nosotros somos parte del nuevo pacto por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También, como el pueblo de Israel, estamos llamados a vivir una fe viva, no basada en rutinas, sino en un compromiso real. Podemos renovar nuestro pacto con Dios en momentos claves, al bautizarnos, al tomar la Santa Cena o al tomar decisiones personales de obediencia. El otro propósito que les dije al principio, el tercero es llamar a obedecer a Dios por amor. ¿Qué significa obedecer a Dios por amor? La obediencia por amor nace del corazón agradecido, no del miedo ni de la presión. El amor nunca puede ser presionado. El amor nunca puede ser por miedo. Deuteronomio destaca que Dios desea una relación con su pueblo basada en amor, en un amor mutuo, no solo un cumplimiento externo. En Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 6:5, dice, Dios dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este versículo es clave.
Es clave en todo el Antiguo Testamento. ¿Y saben qué? Pueden ir un segundo a Mateo, capítulo 22, 37. Un segundito, nada más. No le quiten el dedo ahí de Deuteronomio. Vamos a Mateo 22, 37. ¿Qué dice Mateo? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, que Jesús lo reafirma en el Nuevo Testamento como el mayor mandamiento. El amor a Dios, escríbalo en su mente y en su corazón. El amor a Dios es la fuente de la verdadera obediencia. ¿Y sabe qué? Dios nos amó primero. ¿Por qué? Porque somos pueblo santo. Jehová Dios te ha escogido. Y ya lo leímos. No por ser muchos, ni porque somos muy carga, ni porque el pueblo de Israel era el mejor. No. Simple y sencillamente porque Dios los amó. Dios no eligió a Israel por sus méritos. No. Dios eligió a Israel por su amor. Fiel y gratuito. Nuestra obediencia es una respuesta a ese amor. La obediencia que nosotros le tenemos a Dios no es para ganarnos a Jesús, no es para ganarnos a Dios. Es que no lo vamos a lograr con nada que hagamos. Simple y sencillamente nosotros obedecemos por amor a Dios. La obediencia por amor es continua y total. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice, y ahora, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas. ¿Cómo? ¿Cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. El verdadero amor a Dios se expresa en una vida consagrada a Él. Por eso en estos tiempos es triste ver cómo la gente no se consagra a Dios. Porque de acuerdo a lo que yo veo en Deuteronomio, el amor verdadero a Dios no es algo parcial, ni es algo temporal. ¿Es total o no es? Y quisiera hacerle una pregunta antes de seguir. Y no me la responda, respóndasela a usted personalmente. ¿Amas a Dios solo los domingos? ¿O lo amas con toda tu vida? Bueno, ahí te lo contestas. Obedecer por amor trae bendición. En Deuteronomio 8 dice, guarda los mandamientos y dice, para que te vaya bien y para que seas multiplicado. Aunque usted y yo no obedecemos para ser bendecidos, pero la obediencia amorosa trae regalos, trae frutos y trae bendición. Dios quiere nuestro bien y sus mandamientos nos guían hacia la vida abundante. El otro propósito que vimos que Moisés tenía escribiendo el libro de Deuteronomio era instruir a la nueva generación. Había una nueva generación, pero era el mismo Dios, fiel. Después de 40 años en el desierto, muchos de los israelitas originales ya no estaban, o sea, muchos no, ninguno ya había muerto. Quizá quedaba ahí uno que otro viejillo, pero esta nueva generación no había visto, no vio el mar abrirse, no vio el monte Sinaí. Así que necesitaban conocer a Dios, a ese Dios que los había guiado. Vea cómo dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Moisés no solo recuerda la ley, la enseña, la explica, la repite y la aplica. Se lo vuelvo y se lo repito y ya le voy a decir por qué. Moisés no solo recuerda la ley, Moisés la enseña, la explica, la repite y la aplica. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios no se hereda, se transmite con intención. Si hoy hay problemas en los hogares, es porque nosotros no hemos transmitido con intención el amor a Dios. El amor de Dios, el amor a Dios, el amor a sus reglas, el amor a sus leyes. Hay que enseñarlas, hay que explicarlas, hay que repetirlas y hay que aplicarlas. Nosotros tenemos que aprender a educar con propósito. No solo que lo sepan, sino que lo vivan. En Deuteronomio 31:12 dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios y cuides de cumplir todas las palabras de esta ley. La instrucción no es solo información bíblica, la instrucción es formación espiritual también. Dios quiere que su pueblo lo conozca, lo ame y lo obedezca en cada aspecto de su vida. También quiere que la instrucción sea generacional. Y esa instrucción generacional es una responsabilidad colectiva. Deuteronomio 11:19. Deuteronomio 11:19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No era solo una tarea de los líderes. Y oiga, no era una sola tarea de los papás. Era una tarea de todo el pueblo. Y esto me exhorta a mí como iglesia. Esto me compromete a mí como iglesia. La iglesia, la enseñanza a los jóvenes en la iglesia no solo es tarea de los líderes. No es solo tarea del pastor, ni tampoco solo tarea de los papás. Es tarea de toda la iglesia. Toda la iglesia debería ser ejemplo, testimonio para enseñarle a los jóvenes. El estilo de vida diario debe reflejar los valores del pacto con Dios. Porque si usted no instruye, la gente se olvida. Se lo repito, si no se instruye, se olvida a Dios. Si no se instruye, se olvida a Dios. Por eso en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, Dios lo deja bien claro. Dice, guárdate o cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Sabe por qué nosotros nos hemos olvidado de la ley? No porque ya pasó de moda, no porque estemos en el pacto, no porque la ley haya sido para Israel, no. La hemos olvidado porque no la hemos instruido, no la hemos enseñado. Y por eso se olvida. Por eso Moisés insiste tanto en recordar, en enseñar y en repetir. El pacto tiene consecuencias. El pacto entre Dios e Israel no era solo algo simbólico o religioso. Por eso otro de los objetivos de Moisés a la hora de enseñar el libro del Deuteronomio
era para presentar las bendiciones y las maldiciones del pacto. Tenía consecuencias para la vida personal y para la vida familiar y para la vida de toda la nación, de todo el pueblo. Dios es justo y la obediencia trae bendición. Pero también Dios es justo y la desobediencia acarrea consecuencias. El pacto traía bendiciones, el pacto traía maldiciones. Así empieza Deuteronomio 11:26 y así empieza Deuteronomio 11:28. Vea cómo empieza Deuteronomio 11:26. Mire cómo empieza, dice: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Qué dice el que sigue? Es el que sigue, creo. La bendición, ¿sí qué? Si oyeron los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo prescribo hoy, y los obedecen y los ponen en práctica. Y el 28 dice: y la maldición, si no los oyereis, si no se apartan del camino, si no hacen lo que yo les ordeno, si siguen ahí detrás de dioses ajenos. O sea, la bendición si obedeces y la maldición si no obedeces. Y Dios ofrece una elección clara, no hay donde perderse. Ay, es que yo no entendí, no me venga con esa historia. Allá en el pueblo de Israel no podían. No obliga a nadie, pero tampoco deja sin consecuencias al que no escoge. El pueblo debía decidir si vivir bajo la bendición del pacto o bajo de la maldición que implicaba romper el pacto. En el Deuteronomio 28, desde el 1 hasta el 14, habla de las bendiciones por obedecer. Y arranca, Deuteronomio 28:2 dice, Deuteronomio 28:2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Algunas bendiciones que menciona el texto es provisión en el campo y la ciudad. Ahorita vamos a verlos también más adelante. Protección contra los enemigos, abundancia en hijos y cosecha, porque era una bendición tener muchos hijos y tener buenas cosechas. Bendición en la estabilidad y en la honra entre las naciones. Pero mire lo que decía Deuteronomio 28:15, desde el 15 hasta el 68. Pero mire cómo empieza. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Para hacer todo eso dice: vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Algunas maldiciones, algunas. Enfermedades, derrotas en la batalla, escasez, confusión y desesperación, esclavitud y exilio. Y en Deuteronomio, y cierra en Deuteronomio 30:19, cierra. Mire qué rico lo que dice: y a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sabe qué me gusta de Dios? Que Dios no es un juez distante, es un padre que anhela bendecir a su pueblo. Él nos llama a elegir la vida, Él nos llama a volver a Él, Él nos llama a caminar en obediencia. Otro objetivo importante de Moisés era preparar a su pueblo, a la nueva generación, para entrar a la tierra prometida. Deuteronomio
es un llamado a prepararse para una nueva etapa. Israel está ya en la orilla de Canaán, después de caminar 40 años por el desierto. Y antes de que entren, Dios quiere que refuercen su identidad, que refuercen su fe y su obediencia. Por eso en Deuteronomio 8 Él les dice, y guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. La tierra prometida representa más que un territorio. La tierra prometida es el cumplimiento de una promesa, pero requiere una preparación espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir en ella de manera fiel. Y había que prepararse para la bendición, porque la preparación para la bendición requiere obediencia. Por eso le dice, guarda pues los mandamientos, para que vivas y seas multiplicado, para que entres y poseas la tierra. Eso está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Dios no solo quiere que el pueblo entre, Dios quiere que permanezcan y que prosperen allí. Y eso solo será posible si se vive con una vida de obediencia. La nueva tierra requería de una nueva mentalidad. Israel debía dejar la mentalidad de esclavitud, debía dejar la mentalidad de desierto y debía vivir como un pueblo libre, como un pueblo santo y como un pueblo responsable. Por eso Moisés repite la ley, la repite y la repite, la recuerda los errores pasados para que no vuelvan a repetir los mismos fracasos. Hay un refrán ahorita en este mundo que dice que el pueblo que no conoce su historia la repite. Así que Moisés no quiere que repitan la historia pasada. Por eso en Deuteronomio 8:2, él les dice, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Prepararse también es confiar en la fidelidad de Dios. Moisés repetía a cada rato, Jehová tu Dios es el que va contigo. Jehová tu Dios es el que no te dejará. Jehová tu Dios es el que no te va a desamparar. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a enfrentar batallas, iba a tener muchos desafíos en Canaán, pero Dios no los iba a dejar solos. Entonces, Moisés necesitaba fortalecer la fe y recordar que las victorias iban a venir de Dios. Moisés los animaba repetidamente. ¿Sabe? Repitió 34 veces en el libro de Deuteronomio, entrad y poseed la tierra. 38 veces. Y 35 veces repitió, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. O sea, 38 veces. Entren y posean. 35 veces Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Y por último, el último propósito que tenía Moisés con el libro era anunciar a Jesucristo. Dios promete enviar un profeta como Moisés. Mire lo que dice Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oirás. Moisés es el gran líder, Moisés es el legislador de Israel,
anuncia que vendrá otro profeta como él y dice, este no sería un simple maestro más, es el portavoz definitivo de Dios. Y dice que Israel debía escucharlo y obedecerlo como lo hicieron con Moisés. Es el cumplimiento de esta profecía. Porque en Hechos capítulo 7, versículo 37, en Hechos capítulo 7, versículo 37 dice, porque Moisés, este Moisés, es el que le dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, y como a mí, a él oiréis. Y en Mateo capítulo 17:5, Mateo 17:5, dice, y una voz vino del cielo, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, que hay una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en las palabras de Moisés. Y Esteban, en Hechos de los Apóstoles, afirma que esta profecía se cumplió con Jesús. ¿Se acuerdan cuando hubo la transfiguración? Allá en Juan, el Dios Padre está citando a Deuteronomio 18 cuando dice, ahí en Mateo, cuando estábamos ahora, y una voz del cielo, porque ahí estaban en la transfiguración, dice, este es mi Hijo amado. Entonces dice, a él oíd. Dios estaba citando Deuteronomio 18 cuando decía, a él oíd. Jesús no solo habló como profeta, sino que es la palabra misma de Dios hecha carne. Jesús es más que Moisés. En Hebreos capítulo 3, ahí dice, Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo como hijo fue fiel sobre su casa. Moisés trajo la ley, Jesús trajo la gracia y la verdad. Moisés guió a Israel a Canaán, Jesús nos guía a la vida eterna. Moisés intercedió por el pueblo, Jesús es más, es nuestro mediador eterno. Por eso esa frase, a él oirás, es un llamado claro de obedecer a Cristo hoy. Y mire lo que dice Deuteronomio 18:19, y eso me da temor, terror y pavor. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Rechazar al profeta prometido es rechazar al mismo Dios. Jesús no es una opción espiritual, es la única, es el único camino. Bueno, voy a hablar algunas cosas que ya voy a repetirlas, pero es para reforzar muchas de las cosas que ya hemos visto. Deuteronomio es mucho más que una repetición de la ley. En Deuteronomio se explican los privilegios y las responsabilidades del pueblo escogido y la relación de ese pueblo con Dios. Jehová es el único Dios. Jehová es el Dios fiel. Jehová es el que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. E Israel es el pueblo escogido de Jehová, de acuerdo con el pacto que hizo con ellos en el Sinaí. Es un reino de sacerdotes y es una nación santa. Los israelitas van a heredar todas las promesas hechas a sus padres, porque es el único pueblo con quien Jehová ha establecido ese pacto. Por eso deberían de reverenciarlo y amarle. Moisés en Deuteronomio hace hincapié que Jehová siempre fue fiel a su pacto, y aunque Israel ha sido infiel,
se encuentra repetidamente la palabra acuérdate, 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 porque acordarse de la bondad de Dios en el pasado debe de estimular la gratitud y el amor de su pueblo. En el Nuevo Testamento, el apóstol lo expresó así, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Así lo expresó el apóstol. Mire cómo lo dice. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso Moisés exhorta a Israel a que observen estrictamente los mandamientos de Jehová para que se cumpla el futuro glorioso que está prometido en la ley. Les vivía recordando que si Israel cuidaba la relación y le hacía caso al Dios, a Jehová, que los liberó de Egipto, que los cuidó por 40 años en el desierto, que los va a cuidar en la tierra prometida, pero que si Israel descuida la relación con Dios y se iba detrás de dioses falsos, iba a ser castigado hasta ser esparcido en la tierra de los enemigos. Los discursos de Moisés tenían 3 partes. Era recuerda, obedece y presta atención. Vivía diciendo, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Él les cuenta la historia de las peregrinaciones, revisa los fracasos de Israel, recuerda las victorias, recuerda el reparto del territorio. Cuando estaban al este del Jordán, cuando todavía no habían entrado a la tierra prometida, se repartió una parte de este lado y entonces lo estaba recordando. Exhorta al pueblo a recordar la historia de su relación con Dios, incluyendo la liberación desde Egipto y las pruebas en el desierto. Los exhorta a obedecer, a recordar las consecuencias de la desobediencia. Por eso les dice recuerda y después les dice obedezcan. Les dice, miren lo que les dice en Deuteronomio 10, les dice, y ahora Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová y que guardes, o sea, que obedezcas sus mandamientos. Moisés vuelve a exponer la ley, los 10 mandamientos y su aplicación. Les habla otra vez de las leyes del culto, les habla de la vida santa, les habla de las leyes de justicia y de humanidad. Enfatiza la importancia de obedecer los mandamientos y los estatutos de Dios. Les recuerda que la obediencia es clave para mantener su relación con Dios y para disfrutar las bendiciones prometidas. No es solo oír la palabra, es vivir con reverencia y con amor. Y la tercera parte del discurso de Moisés es presta atención. O sea, recuerda, obedece y presta atención. Les dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A las profecías sobre el futuro de Israel, a las bendiciones y a las maldiciones. Pónganle atención. Pónganle atención a los días finales míos. Les advierte sobre la importancia de prestar atención a la voz de Dios, a no desviarse del camino de la justicia. Les exhorta a ser fieles y a no seguir otros dioses. Los invita a estar atentos con un corazón despierto y sensibles a la voz de Dios. Este libro fue muy importante, muy, muy importante para Israel, para su historia, para su religión. Esta lectura, la lectura del libro de Deuteronomio, despertó un gran avivamiento en el año 621 a.C. Era el que usaban Jeremías y Ezequiel para exhortar al pueblo, porque Deuteronomio no era solo un libro legal,
era también profético y espiritual. Cuando el pueblo violó el pacto, los profetas usaron Deuteronomio para recordar lo que Dios ya había advertido. En el Nuevo Testamento también se refiere y se cita este libro. ¿Sabe cuántas veces? 80 veces. Y yo creo que era uno de los libros favoritos de Jesús, porque Jesús lo citaba muy a menudo. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tarea para ustedes, compararlo con Deuteronomio 8:3, que ahí está esa frase. En Deuteronomio 4:7, usted lo puede comparar con Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 4:7 dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en Mateo 4:10, que lo puede comparar con Deuteronomio 6:13, dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, mis queridos, preciosos y amados hermanos, Jesús derrotó a Satanás usando solo citas de Deuteronomio. ¿Sabe qué me enseña? Que yo debo considerar este libro como una autoridad divina, como una herramienta para guerra espiritual. También Jesús enseñó sobre los mandamientos. En Mateo 22:37, Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso está ya en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Y saben qué? Jesús vivió y modeló los valores que hay en Deuteronomio. Justicia para los pobres, que está en Deuteronomio 15, del 7 al 11. Jesús ayudaba y defendía al marginado. Jesús vivió y modeló el cuidado del corazón, que está en Deuteronomio 10, del 12 al 13. Jesús enseñaba que el corazón era lo más esencial. Y Jesús enseñó de fidelidad al pacto. Es más, Jesús es el cumplimiento del nuevo pacto prometido, del nuevo pacto que está prometido en Deuteronomio 30. Recuerden esto, cuando el diablo lo tentó en el desierto, Jesús citó versículos de Deuteronomio para resistir el diablo, resistir su tentación. Sería bueno de que leyéramos y aprendiéramos guerra espiritual con Deuteronomio. También este libro exhorta a la lealtad a Jehová y la advertencia contra la apostasía. Este libro es muy fácil de entender. Está escrito en un lenguaje popular, más o menos como un sermón. Trae muchos temas repetidos de libros anteriores. Así que yo no voy a meterme en lo que ya hemos visto. Vamos a ver lo nuevo, más o menos. Recuerden que ya estaba a punto de cumplirse los 40 años de andar en el desierto. Los incrédulos se habían muerto. Israel estaba en la margen del río Jordán, en las llanuras de Moab. Moisés le está hablando ya a una nueva generación que está a punto de entrar a la tierra prometida a sus patriarcas. Y entonces el libro del Deuteronomio tiene como discurso, o el discurso tiene como propósito, preparar al pueblo para que conquistara Canaán y renovar el pacto del Sinaí. Cuando empieza el primer discurso de Moisés, es repasar la historia de Israel. Comenzó con el relato de la partida de Oreb, cuenta cómo se nombraron los jueces,
Les recuerda que que la generación había perdido la oportunidad, la anterior, había perdido la oportunidad de entrar a Canaán por su incredulidad, por su rebelión. Aquí Moisés incluye detalles que no se encuentran en otros libros, por ejemplo, eh, cómo fueron los israelitas los que sugirieron a Moisés enviar espías, porque en Números dice que fue Dios quien los mandó. Y hay gente que dice, ah, ve, ahí hay contradicción. Los libros tienen contradicción. No, no, no es cierto. No es cierto. Sí, Dios lo mandó, pero Dios le dijo a Moisés para que hagas lo que el pueblo está diciendo que hagas, para que se manifestara lo que había en el corazón de ellos. En Deuteronomio 9:20 explica por qué perdona la vida a Aarón cuando hizo el becerro de oro. Aquí en Deuteronomio omite detalles, no menciona a Coré en el relato de la rebelión de Datán y de Abirán. Yo creo que quizás porque como algunos de los hijos de Coré no murieron, fueron perdonados y permanecían en la congregación, su pecado había sido alejado y no iba a ser recordado más. Por eso creo que no menciona a Coré. También recuerda al pueblo de Israel que Jehová los había bendecido en todo, los había guiado por el desierto, les había dado victoria sobre sobre sus enemigos allá en Sehón y en Oc. También les recuerda que había dejado, que no había dejado Dios atacar a los edomitas por ser descendientes de Esaú, ni a los moabitas ni a los amonitas, porque eran descendientes de Lot. Les recuerda fervientemente lo que había sucedido con la generación anterior, invitándolos a que no cometieran el mismo error. Les vive recordando que guarden la ley, que la pongan por obra, que obedezcan la ley, que vivan con la ley y que tomen posesión de Canaán. Les recuerda que obedecer a Dios era un alto privilegio de ser su pueblo, que solo Israel tenía un Dios tan cerca, un Dios que les hablaba, un Dios que les había dado un pacto. Pero también les recuerda que Dios es un Dios celoso. Y lo compara como el marido que da a su esposa el amor sin reservas y demanda lealtad de su esposa y exige la más absoluta fidelidad de su pueblo. Les advierte que apartarse de él y prestar culto a los ídolos iba a traer consecuencias de dispersión de los hebreos y que en cambio el arrepentimiento iba a traer restauración. Les habla mucho de obedecer los mandamientos. La ley declara que Dios es uno y es santo. La ley declara que solo hay un camino que debe seguir el hombre para vivir en armonía con su Creador y con su prójimo. Los 10 mandamientos, el decálogo comienza con: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y Jehová exige obediencia. Primero, porque Él es Dios y Él es soberano. Después, porque quiere entablar una relación personal con su pueblo. Por eso dice, tu Dios. ¿Sabe cuántas veces se encuentra tu Dios en Deuteronomio? 300 veces. ¿Será que Dios quiere recalcar que Él es el Dios del pueblo de Israel? Y es la base de la verdadera fe. Nos recuerda la relación entre el Padre y sus hijos. Jehová exige obediencia porque Él ha redimido a su pueblo de servidumbre. Por lo tanto, espera que los redimidos lo obedezcan.
La diferencia que encontramos entre el decálogo presentado aquí en Deuteronomio y el que nos encontramos en Éxodo 20, lo hallamos en el cuarto mandamiento, el de observar el día de reposo. Deuteronomio añade otra razón, además de que descansó Dios al hacer el mundo y hacer todo. Los israelitas habían sido rescatados de la servidumbre de Egipto y debían dar a sus criados y animales también un día de descanso. Los judíos llamaban a los versículos de los mandamientos, los llamaban Shema, por la primera letra, porque Shema significa oye o escucha. Lo que pasa es que usted y yo sabemos que las palabras en hebreo tienen mucho sentido, más allá del sentido de solo el sonido de oye. No, Shema implica escuchar con atención, obedecer y responder activamente a lo que se oye. 2 veces por día, los judíos piadosos repiten la Shema. O sea, repiten la afirmación de esa fe monoteísta de que hay un solo Dios. Y la Biblia Nácar Colunga lo traduce así: Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es único. Por eso se debe amar a Dios con todo corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas. Así lo citó Jesús en el primer mandamiento. Y en Levítico allá 19, 18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, para presentar la totalidad de la ley, que después Jesús afirmó. Así es una síntesis de la ley perfecta de la verdadera religión. Moisés repetía mucho que estas palabras debían de estar en el corazón y que tenían que repetírselas a sus hijos. Lo hacía mucho. La instrucción a los hijos debía ser de parte de los padres en sus hogares. No debía depender de la instrucción pública. Y sabe que los israelitas fallaron en el deber, apostataban, dice la palabra. ¿Qué es apostatar? Es apartarse de la fe, de sus creencias, de la doctrina religiosa, abandonar la fe de Dios, la fe en Dios. Y ellos lo hacían cada vez más. Y yo quiero recordarle a usted que muchos cristianos también estamos descuidando la instrucción a nuestros hijos en las cosas espirituales. Por eso muchos de ellos se apartan del camino del Señor. También hay una advertencia contra la idolatría. Moisés advirtió a Israel en cuanto a la cobardía, a la autosuficiencia, y prohibió buscar acuerdos con naciones derrotadas. Dios escogió a Israel para que fuera un pueblo santo, especial, un pueblo único de entre todos los pueblos que estaban sobre la tierra. Y les dijo: les voy a entregar Canaán, porque se las prometí a sus papás. No porque ustedes se hayan hecho muchos, ni porque sean muy importantes, ni porque sean justos, ni porque sean rectos, ni por nada. Porque ellos decían: es que los cananeos son muy impíos y nosotros somos muy rectos. No, no, no fue por eso. Fue por amor. Fue por una promesa que le había hecho a los papás. Y lejos de ser justos, los israelitas murmuraban y se rebelaban continuamente contra Dios. Y en el Sinaí le presentaron culto al becerro de oro. Y en Masá hablaron hasta de apedrear a Moisés. Y en Cades Barnea rehusaron entrar en la tierra prometida. Jehová pide de su pueblo 4 cosas. 4: que teman a Dios, que anden en todos sus caminos, que le amen
y que le sirvan. ¿Aló? Que teman a Dios, que anden en todos sus caminos, que le amen y que le sirvan. Esos mismos 4 cosas nos pide a nosotros su iglesia. Que temamos a Dios, que andemos en sus caminos, que le amemos y que le sirvamos. También las leyes eran importantes para el culto y para la vida santa. Era que se consagraran completamente a Jehová. Hablaba de exigencia en cuanto a los diezmos, había exigencia en cuanto a las primicias, los sacrificios estaban relacionados al establecimiento de un solo lugar de culto, que al principio fue el tabernáculo, después fue el templo. Las leyes hablaban de la precaución que había que tener contra la idolatría. Moisés estaba preocupado porque iban a entrar a Canaán y iban a estar rodeados de idolatría. Por eso Moisés les hablaba de resistir la tentación y les ordenó 3 cosas. Número 1, que debían destruir completamente todos los lugares de culto pagano para que la tierra a la que entraran fuera santa. 2, que deberían de prestar culto a Jehová en un solo lugar. ¿Para qué? Esto los prevenía contra la tendencia de mezclar costumbres idólatras cananeas. El lugar iba a ser elegido por Dios y allí debían de traer los israelitas sus sacrificios y ofrendas. Y 3, que debían de erradicar a los que cayeran en idolatría, los tenían que matar. ¿Sabe que Dios permitió que se levantaran falsos profetas para probar a su pueblo? Y así descubrir si lo amaban o no, si lo amaban con todo corazón o no. Ellos no podían dejar que los falsos profetas los engañaran con sus señales y sus milagros. Así que, ojo al Cristo y mano a la chuspa, decía mi abuelita. En guerra avisada no muere soldado. Si Dios probó al pueblo allá, ¿por qué no nos puede probar a nosotros también? Los idólatras israelitas debían de ser muertos públicamente. Sus pertenencias debían de ser quemadas. A fin de que nadie se quedara con eso. Era súper necesario que Israel no fuera idólatra, si no iban a ser castigados con el mismo castigo que los cananeos. Chuspa es aquí en Costa Rica una bolsa que usan los agricultores para guardar cosas. También era el zurrón que usaba David, donde llevaba las piedras, porque vi que están preguntando. Israel era un pueblo consagrado a Dios. Por lo tanto, debía de manifestar la santidad en todos los aspectos de la vida y debía de manifestarse de varias maneras. Número 1, no debía practicar costumbres paganas, no debía desfigurar sus cuerpos, el pueblo israelí debía comer solamente lo que era limpio, lo que era puro. Debían de ofrecer a Dios los diezmos de los frutos de su trabajo y Dios les prometía bendecirlos generosamente. Debían de cancelar las deudas cada 7º año, el año de la remisión. Así evitaba que los ricos aumentaran sus bienes y los pobres se empobrecieran más con el correr del tiempo. La remisión de Jehová muestra que Él es misericordioso. También debían de hacer anualmente
los 3 peregrinajes al centro religioso para celebrar las 3 fiestas judías sagradas. Recuerden que el gobierno de Dios es una teocracia, porque Israel era regido por el gobierno de Dios. Por lo tanto, las funciones civiles y religiosas eran iguales, se unían. Todo quedaba bajo la dirección divina. La administración de la justicia era por jueces escogidos por el pueblo y como representantes de Dios debían de juzgar imparcialmente. Dios dio instrucciones acerca de un rey. Dios a su tiempo les dijo, les voy a dar un rey a su tiempo, y Moisés adelantaba cuáles eran las cualidades de ese rey. Ahí en Deuteronomio. Debía ser elegido por Dios, tenía que ser israelita, no debía aumentar para sí caballos ni volver a Egipto. Esto significa que el rey no debía depender del poderío militar ni de alianzas con otras naciones, sino que debía de depender totalmente del poder divino. Tampoco debía imitar a los otros reyes que buscaban gloria terrenal. No debía tomar para sí muchas mujeres. Debía ser espiritual y no sensual. Tampoco debía hacer matrimonios ni alianzas con otras naciones. No debía amontonar para sí riquezas. No debía usar sus poderes para fines egoístas, sino para servir al pueblo de Dios. Debía escribirse una copia de la ley para el rey. El rollo original de las escrituras de Moisés estaba guardado en el santuario. Los levitas y los sacerdotes habían de entregar a cada rey una copia cuando éste fuera coronado. Dios quería que fueran subalternos del rey celestial. ¡Wow! Qué bonito que le entregaran eso a cada presidente cuando es juramentado, ¿verdad? Recuerden que Dios tomó a los levitas como los primogénitos para servir en el tabernáculo, enseñar la ley y ayudar a los sacerdotes. Por lo tanto, ellos no iban a recibir propiedades como las otras tribus, porque la heredad de ellos era Dios, y debían de ser sostenidos por los diezmos de los israelitas. Dios prometió que iba a levantar una orden de profetas en Deuteronomio, que tienen como prohibición de recurrir porque ellos tenían prohibido recurrir a divinos y a espiritistas. Por eso les dio profetas, porque todo eso de espiritismo y todo eso nació porque la gente quería saber del futuro. Y sabe que hay muchas religiones paganas y aún en el cristianismo que engañan a la gente, y la gente los acude a consultarlos. Moisés mandó que se erradicara completamente la práctica de adivinación, de espiritismo y de magia. No iba a ser necesario consultar espiritistas para saber el futuro. Dios iba a enviar profetas verdaderos y sus credenciales serían tales que no iba a haber duda de que eran de Dios. Eran profetas de Jehová y no de otro Dios. El hombre que se llame profeta sin ser llamado por Dios era un falso profeta. Los verdaderos profetas no profetizaban de su propio corazón, sino que hablarían solamente de la palabra que Dios les daría. Sus palabras se cumplirían indefectiblemente. El verdadero profeta honraría la palabra escrita de Dios. Ahí iban a ver, y en Deuteronomio está explícito, ciudades de refugio. Cuando alguien hería o mataba a una persona, aunque fuera por accidente, podía ser muerto por el pariente más próximo de la víctima. Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Este es llamado, así se llamaba, el vengador de la sangre. Pero Moisés señaló 3 ciudades y Josué otras 3 que servirían de asilo a quienes mataran a otro por accidente. Los ancianos de la ciudad juzgaban al fugitivo para determinar si era o no culpable de homicidio. Si había matado sin mala intención o por casualidad, podía quedarse en una de esas ciudades
y estar seguro mientras permanecía dentro de esos límites. Pero si salía de la ciudad, el familiar autorizado para vengar la sangre tenía derecho para matarlo. Podía salir de la ciudad sin peligro y volver a su hogar cuando muriera el sumo sacerdote. Esto nos enseña que Dios nos juzga, no según nuestros actos por sí mismos, sino por la intención de nuestro corazón. Y el asilo en esas ciudades era solo para el que mataba involuntariamente. Habían otras leyes ahí diversas en estos capítulos, pues son muchas, y la mayoría corresponden a épocas pasadas. Veamos algunas de ellas. Había una ley en cuanto al servicio militar. Decía que el que acababa de construir una casa o sembrar una viña o el que acababa de contraer matrimonio estaba eximido al servicio militar. No se aceptaban a los miedosos, pues no serían buenos guerreros. Y el temor se contagiaba, según los israelitas. Y es cierto. También estaba la ley de que los israelitas debían destruir completamente a los cananeos y a sus ciudades. Jesús no quería que la adoración a él fuera contaminada por costumbres paganas. También los israelitas debían mantener diferentes vestimentas entre los sexos, porque había mucha similitud entre el vestido femenino y el masculino. Entonces era necesario distinguir quién era hombre y quién era mujer, porque Dios nos creó así. Creó varón y creó hembra. Creó hombre y creó mujer. Y cada uno tenía su propia naturaleza y tenía funciones distintas. O sea, esta ley los protegía de lo que no nos protege ahora, el mundo, de la perversión y de la inmoralidad. He dicho. También había una ley de la esclavitud, había una ley del concubinato, había una ley de la poligamia y había una ley para el divorcio. Todo eso era tolerado pero restringido. La esclavitud no existía a gran escala. Las leyes mosaicas eran muy humanitarias en comparación con otras naciones. Moisés no instituyó el divorcio, pero lo toleraba como una costumbre ya arraigada en Israel. La ley mosaica lo que vino fue a aliviar en algo la injusticia, pues obligaba también al hombre a que si ofendía o si repudiaba a su mujer, tenía que darle un certificado legal. El repudio de la mujer se limitaba a una sola causa, por haber descubierto en ella cosa indecente. Y Jesús describe eso como fornicación o adulterio. El Antiguo Testamento lo definía como la cosa indecente y Jesús lo llamó fornicación o adulterio. Si el hombre repudiaba a la mujer, ésta se podía casar con otro, pero nunca se podía casar con su primer marido otra vez. Era una advertencia contra el divorcio precipitado. Moisés les hablaba mucho sobre las profecías sobre el futuro y detallaba mucho sobre las bendiciones y las maldiciones que acompañaban el pacto del Sinaí, y invitaba a la nueva generación a renovarlo. Sin embargo, la ratificación final iba a ser ya en Canaán. Al entrar a la tierra prometida, Israel tenía que caminar por el valle entre los montes de Ebal y de Gerizim. Este valle formaba un anfiteatro natural y ahí era el momento ideal para proclamar la ley ante la multitud. Allí tenían que edificar un altar, inscribir la ley sobre él, debían ofrecer sacrificio de holocausto, ofrendas de paz,
¿Se acuerdan que el holocausto significaba consagración y la ofrenda de paz, comunión con Dios? Así se iban a consagrar nuevamente al Señor, y estos eran actos imprescindibles, obligatorios, para recibir el apoyo, el apoyo divino y alcanzar la victoria sobre los cananeos. Allá vimos las leyes sobre las bendiciones y las maldiciones, vimos que la obediencia iba a traer bendiciones, iba a traer prosperidad extraordinaria, iba a traer liberación de los enemigos, abundancia de producción, bendiciones espirituales, y la desobediencia iba a traer peste, maldiciones, sequía, derrota en las guerras, plaga, calamidad, cautividad, invasión de los enemigos, plagas. Y hay un último discurso de Moisés. Moisés apela para que la generación nueva reanude el pacto, juren a ser leales, predice la apostasía de Israel y su castigo, habla de experimentar la bendición o la maldición, y habla de que finalmente la gracia de Dios abrirá las puertas para el arrepentimiento y el perdón. Moisés habla de que no debían de pensar que la ley era demasiado difícil para cumplirla. Moisés hablaba de que el corazón era lo importante. Y si el corazón está en armonía con Dios, era fácil obedecerle. Moisés le presenta a Israel dos alternativas: servir a Jehová su Dios o servir a sus enemigos. Ya en los días finales, Moisés da las últimas disposiciones. Moisés llega a cumplir 120 años, y entonces ya sabía que le faltaba poco, y alentó a los israelitas a forzarse a tomar posesión de Canaán. Puso en su cargo a Josué, sucesor. Entregó el libro de la ley a los levitas para ser guardado junto al arca en el lugar santísimo. ¿Qué era el libro de la ley? Bueno, se cree que era más que el código de la ley, el cual había sido dado en el monte Sinaí. Se cree que incluía casi todo el libro de Deuteronomio, o por lo menos la parte más importante, que se encuentra entre los capítulos 27 al 30. El capítulo 31 contiene la evidencia clara de que Moisés escribió las cosas importantes de la fe hebrea. También está el cántico de Moisés. Cuando cruzaron el Mar Rojo, Moisés había cantado al Señor, y ahora, a punto de acabar su carrera, compone otro canto de gozo al Señor. Se llama La clave a toda profecía, porque cuenta el nacimiento y niñez de Israel, su integridad, su apostasía, su castigo y su restauración. En ese cántico se encuentran algunas figuras retóricas de mucho interés. Designa a Dios como la roca de Israel, metáfora expresiva de poder y estabilidad divina. Hablaba de que era el refugio y el defensor del pueblo. Moisés ilustra el cuidado cariñoso y extraordinario de Dios para con Israel en el desierto. Emplea tres figuras poéticas. Israel es la porción de Jehová, Israel es su herencia, y dice que lo guarda como la pupila de sus ojos, que es una parte vital y tierna. También compara el cuidado divino con la misma solicitud de que el águila hembra cuida a sus crías. Recuerda que cuando el ave se tira y viene caída, la mamá se pone debajo para que la cría no caiga, y la lleva sobre sus plumas. Así habla Moisés de Jehová para su pueblo de Israel. Moisés bendice a sus tribus
antes de subir al monte Nebo para contemplar la tierra prometida y morir, Moisés bendice a todas las tribus de Israel, las convoca a todas y profetiza proféticamente las bendiciones que ellos recibirán al establecerse en Canaán. Y muere Moisés. Dios le permite a Moisés contemplar la tierra prometida desde la cumbre del monte Nebo, y Dios llevó el espíritu de Moisés, y Dios mismo lo sepultó en un lugar todavía desconocido por los israelitas. Dios sabía que si ellos hubieran conocido el lugar del entierro, el pueblo lo iba a hacer santuario de idolatría. Algunos creen que Josué escribió el último capítulo de Deuteronomio como tributo a Moisés. En Deuteronomio 34:10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Esta declaración, el tono de esta declaración es de alguien que honra y recuerda a su líder después de su muerte. Y Moisés no creo que haya escrito de él mismo eso. Recuerdan que en el monte de la transfiguración vemos a Moisés hablando con Cristo en el monte de ahí de la transfiguración. Ahí ¿se acuerdan? En Mateo 17, del versículo 1 al 5, dice: y se transfiguró delante de ellos, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y otra parte dice: una nube los cubrió, y una voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Yo me preguntaba por qué Moisés y Elías. Bueno, porque Moisés representa la Torá, la ley, la Torá, y Elías representa a los profetas. Y juntos, la ley y los profetas representan toda la revelación del Antiguo Testamento, la cual toda iba apuntada a Cristo. Al aparecer con Jesús, estaban testificando que Jesús es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Y esto fue un honor de parte de Dios a Moisés. Como Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, Dios lo lleva a la tierra prometida glorificada junto a Jesús. Y no solo aparece, sino que conversa con Jesús glorificado. Algo reservado para figuras íntimamente ligadas al plan eterno de Dios. El Padre no solo permite que Moisés esté allí, sino que lo incluye en ese momento celestial, revelador y profético. Por eso yo creo en aquello que Samuel decía, que Dios honra a los que lo honran, que Él no se olvida la fidelidad de sus siervos. Aunque hayan fallado, Dios no se olvida de ellos. El aparente no para entrar a la tierra prometida no fue el final de la historia para Moisés, porque Moisés entró con Jesús. Bueno, mensaje final de Deuteronomio: escoge la vida. ¿Se acuerdan? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio no es solo una historia, Deuteronomio es un llamado actual. Moisés no solo le habló a Israel, Dios también nos habla a nosotros hoy. Nos recuerda ser fieles, nos recuerda renovar nuestra relación con Él, nos recuerda obedecerle con amor, nos recuerda vivir por fe, confiando en sus promesas. Nos recuerda que no les gustan los rituales vacíos, sino el amor y la obediencia sincera. Nos recuerda que la ley no debe ser carga, sino una guía para una vida plena y de bendición.
hoy por medio de Cristo, esa vida se cumple en nosotros. Entonces el libro termina con una elección. Y le quiero hacer algunas preguntas. ¿Seguirás tu camino? ¿Seguirás el que a ti te dé la gana o el camino de Dios? ¿Vivirás según tus fuerzas o caminarás por fe? ¿Obedecerás por amor o vivirás de espaldas a la verdad? Hay un desafío final. Como Josué, como Moisés o como Jesús, elige obedecer a Dios con todo tu corazón. Escoge la vida, escoge la bendición, escoge amar a Dios sobre todas las cosas. Quiero levantar mi mano y quiero decirle al Señor gracias por enseñarnos a través de Deuteronomio que tú eres un Dios fiel, un Dios santo y un Dios cercano. Hoy decidimos, Señor, escoger la vida. Ayúdanos a obedecerte, no por miedo, sino por amor. Queremos caminar contigo como lo hizo Moisés. Graba tus palabras en nuestros corazones y guíanos a vivir en tu voluntad cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queridos amados y queridos hermanos, para mí es un privilegio haber estado con ustedes, así que quiero escuchar si alguno tiene alguna pregunta para terminar el día de hoy. Recuerden que todo el que pregunte algo va a tener un punto adicional en el trabajo final, que ya lo tiene Andreita y se los va a hacer llegar en el WhatsApp de ustedes. ¿Preguntas? Adelante. Permítame un Buenas segundo. noches, pastor. Buenas noches. Quiero agradecerle porque la verdad que la enseñanza de este día ha rebasado todas mis expectativas. Fíjese que anoté 6 páginas y muy Perdón, se me fue, interesante, no lo escucho. muy interesante. Mire, la pregunta No, que es yo que le quiero hacer se me fue. es la Se siguiente. me fue a mí aquí. Déjeme, si no, ¿Me oye? aló. Ah, Sí, me oye, me escucha. ahora sí. Perdón, es Vaya, que, la pregunta que le quiero hacer, pastor, como la nueva generación no vio los milagros grandes que la antigua pudo experimentar, ajá. ¿experimentó la nueva generación algún milagro que fuera impactados para ellos? La pregunta es si la nueva generación vio algún milagro. Que eh, les haya impactado, así como la antigua generación que vio que la nube les tapaba, que las columnas de fuego, que recibió el pan, que recibió los codornices, todos esos y muchos más fueron milagros que ellos experimentaron, pero la nueva generación, algún milagro, experimentó algún milagro que les haya impactado. eh, bueno, experimentaron varios milagros de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Bueno, la vieja generación, el maná y los codornices, ¿verdad? Sí, sí, La serpiente sí. y todo esto, pero la nueva generación vio eh, milagros, pero de guerra. Ah, la victoria de la batalla. Sí, pues ellos no experimentaron directamente los milagros de Egipto, como la Pascua, no Ajá, vieron abrir el Mar Rojo, ajá, sí. entonces no vieron muchos milagros en el desierto. Comieron maná porque
y ya en la parte final estaban comiendo maná. Pero eso eh, ya venía, ¿verdad? sí, ya, eso venía. Pero el milagro más grande fue haber entrado a la tierra prometida, cruzar el Ah, río Jordán, que ocurrió justo antes de entrar a la tierra prometida. Recuerden que Dios detuvo el flujo del río, permitiendo que los israelitas cruzaran hacia la tierra prometida. Ese fue el milagro ujú. más grande que ellos vieron. Ah, bueno, gracias, pastor. ¿No? Con mucho gusto. Apúnteme ahí entonces a Mayra Elías con un punto. Don Isaac, debería ponerle 11 puntos porque 11 preguntas en los 11 lecciones. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Bendiciones, Isaac. Mire, yo tenía una pregunta. Por aquí, al inicio medio se comentó de que primero se habían escrito 4 libros y al final Deuteronomio. Mi Ajá, pregunta es, ¿Deuteronomio es ese rollo que se menciona en Segunda de Reyes, capítulo 22, cuando el rey Josías encuentra un rollo y manda a que lo lean, lo guardan, lo repitan, y porque en Segunda de Reyes no menciona, y yo recuerdo que se mencionó también que cada libro del Pentateuco era un rollo, pero ajá. aquí no dice, en Segunda de Reyes no dice qué rollo, Eh, entonces, En Segunda y de sí, y Reyes, sí me ¿qué? gusta, 22, capítulo 22, Segunda de Reyes 22, particularmente el versículo, eh, en el 8 comienza, 22:8. Y sí, ya me había dado cuenta que el libro que más cita Jesús, como usted lo dice, pastor, es Deuteronomio. Entonces, me queda ese interrogante, ¿es este el libro que se menciona en Segunda de Reyes 22? ¿Y en qué se basa? Porque no sé si en otras versiones dirá, pero solo dice que entró el rollo Bueno, y la ley. algunas traducciones hablan del Gracias. libro de la ley. En Segunda de Reyes 22, ahí se describe cómo el sumo sacerdote Hilcías, ¿se acuerdan? Fue el que encontró el libro de la ley, así le dicen el libro de la ley, en el templo de Jerusalén, durante el reinado del rey Josías. Eh, sí, este libro es ampliamente considerado por los estudiosos como el libro de Deuteronomio, o por lo menos una versión muy temprana de él. Y recuerde que la lectura de ese libro, ese día, causó un profundo impacto en Josías, que se dio cuenta que la nación de Judea se había desviado del camino y que se había desviado de Dios y que necesitaban regresar a la obediencia a la ley. Entonces, Josías lideró una reforma religiosa en Judá, perdón, destruyendo los lugares, destruyendo todo culto pagano, restaurando el culto a Yahvé en el templo. Eh, sí hay una conexión entre el libro de Deuteronomio y el libro de la ley que se menciona en 2 de Reyes 22, Gracias, 2:22, pastor. eh, porque es un libro que enfatiza la importancia de la obediencia a la ley de Dios y enfatiza las consecuencias de la desobediencia. Para servirle, Isaac. ¿Alguna pregunta más? Hoy nos pasamos mucho, ¿verdad? Así que era importante para que ustedes puedan tener libre el próximo miércoles. En el Nuevo Testamento dice, ¿cómo es que dice ahí? Léame ahí. En el Nuevo Testamento vivimos en la gracia, dice. Ajá. Y, y no en el antiguo pacto. Es que estoy aquí escribiéndola en el antiguo pacto. Ah, ya. Si podemos renovar.
Si nosotros somos parte, a ver si lo entiendo, si nosotros somos parte o podemos renovar el pacto, ese pacto de Moisés, ¿será? ¿Podemos renovar el pacto de Moisés nosotros? Eso es lo que entiendo, ¿verdad? Bueno, Pablo, el apóstol Pablo, escribe en la carta a los romanos que la ley de Moisés fue un tutor, fue el ayo, el espejo que nos llevó a Cristo. Pero que ahora en Cristo estamos libres de la ley y vivimos por la gracia. O sea, nosotros vivimos por el nuevo pacto establecido por el sumo sacerdote Jesucristo, que es diferente, totalmente diferente al antiguo pacto de Moisés. El nuevo pacto, en este nuevo pacto, Dios promete escribir su ley en el corazón de nosotros los creyentes y de recordar sus pecados. No, ya no recuerda los pecados. Entonces usted y yo no podemos renovar el pacto de Moisés, porque el Nuevo Testamento nos enseña que el antiguo pacto ha sido cumplido y superado por el nuevo pacto en Cristo. Entonces, en lugar de eso, los creyentes en Cristo vivimos bajo la gracia y bajo la fe y buscamos seguir a Jesús y cumplir su voluntad a través del poder del Espíritu Santo. O sea que, no. El pacto es sombra, como dice Isaac. Es sombra de lo que venía. El nuevo pacto de Jesús. Así que hay que apuntarle un punto a Lilia Moreno también, porque preguntó. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Para hablar un poquito más a Lilian, en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, se menciona que la ley de Moisés era sombra de lo que debe venir, como dice Isaac. Pablo estaba explicando que ya las prácticas y rituales del antiguo pacto, como las fiestas, los sacrificios, ya eran solo una sombra o un anticipo de la realidad que se iba a cumplir en Jesucristo. O sea, eran una representación provisional de la salvación y de la redención que íbamos a lograr a través de Jesús. Ya Jesús, cuando vino, reemplazaba y lo volvía realidad. Y los creyentes en Cristo tenemos acceso directo a Dios, ya a través de la fe en Jesucristo, no en un sacrificio de un animal o etcétera. Creo que esto amplía un poquito más la pregunta de Lilia y eh, agradezco el aporte de Isaac porque nos ayudó a alimentar un poquito más esta respuesta. Gracias, Lilia. Bueno, señores, son las 8:05 de la noche. Si nadie tiene ninguna otra pregunta, no hay manos levantadas. No vemos manos levantadas. Así que, como dice mi jefe,
como dice mi pastor, nos vamos para el chorizo. No veo más preguntas. Bueno, mis queridos hermanos, déjenme quitarme esto porque si no me oigo y me enredo. Eh, Les van a hacer llegar al WhatsApp eh, el trabajo, el proyecto final. Dice proyecto personal porque quiero que sea algo personal de ustedes. Y tiene un título, Mi historia con el Dios del Pentateuco, así se llama. La idea es que ustedes conecten todas las enseñanzas del Pentateuco con su propia vida, con la vida de ustedes. Y ahí están las instrucciones. Dice, cada estudiante elaborará un trabajo personal donde responda a estas preguntas. Número 1, ¿qué ha aprendido acerca del carácter de Dios en estos 5 libros? ¿Qué enseñanza marcó su vida y por qué? ¿Qué promesa quiere recordar siempre? ¿Qué mandamiento quiere obedecer así intencionalmente? ¿Y qué historia del Pentateuco refleja su caminar con Dios? Tiene que ser por escrito, enviarlo al WhatsApp antes o hasta el 30 de julio. Después del 30 ya no recibo ningún trabajo. Y espero el 2, yo estoy el sábado 2, o sea que voy a estar el domingo 3 en la iglesia, Dios primero, si Dios Dios no pide otra cosa, así que ahí voy a estar Dios primero el domingo en la reunión oyendo a nuestro pastor, así que estaré en las 3 reuniones, así que espero saludar a todos los que estuvieron conmigo en este curso del Pentateuco. Que Dios los bendiga. Para mí fue un privilegio estar con todos ustedes. Espero volverlos a ver pronto y oírlos pronto en otras clases de Apolos y espero que Dios, como dijo la hermana, que haya cumplido con todas las expectativas. Gracias a todos y mil bendiciones. Chao.